Y vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Jonás, el capítulo 1, y vamos a dar lectura a los 3 primeros versículos. Y dice así la palabra de Dios: Y fue palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: Levántate y ve a Nínive, ciudad grande, y pregona contra ella, porque su maldad ha subido delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló un navío que partía para Tarsis, y pagando su pasaje entró en él, para irse con ellos a Tarsis, de delante de Jehová. Hasta aquí la lectura, en principio, de este pasaje. Y este libro se caracteriza por tener cualidades de grandeza, en el sentido de que habla Dios de una gran ciudad. En otras partes del pasaje, de los 4 capítulos que conforman este libro, habla del gran pecado de esta ciudad, habla de un gran mensaje y también, como ustedes conocen la historia, las que la conocen, de un gran pez. ¿Sí? Cuestiones que la palabra deja establecidas como cosas que llamaban la atención. Y Nínive no era una ciudad que pertenecía a Israel, sino que estaba a las cercanías. Y en esta oportunidad, Nínive, ustedes conocen la historia un poquito, luego de la predicación de Jonás se arrepienten, pero unos años después, 150 años después, en el libro de Nahum, se relata nuevamente la maldad de esta ciudad, que finalmente es destruida. Y hoy ya no son ruinas lo que ha quedado de esta ciudad en este tiempo. Pero lo particular que me llamaba la atención cuando estudiaba este libro, personalmente, era, y pensaba, no todos tenemos un Jonás adentro. Y hace unos domingos atrás, no sé si ustedes recuerdan, 2 domingos atrás, el segundo sí, el anterior, no el otro, el pastor Daniel tomó un pasaje de las Escrituras. ¿De qué hablaba? A ver, lo llevo 15 días para atrás. A ver. De la barca. De la barca, muy bien, ¿sí? De la tempestad. Y esa semana justamente venía estudiando este pasaje de Jonás, y me llamaba la atención porque el pastor bien tomó aquella barca que se encontraba en el lago, azotada por una tempestad, y que el Señor lo acompañaba. Era una prueba de fe también para estos hombres que estaban ahí, viendo también cómo el Señor controlaba y manejaba las tempestades, y bien lo aplicaba a nuestras vidas, ¿no? Cuando no sabemos los motivos por los cuales el Señor permite embestidas, situaciones en la vida personal de cada uno. Y yo lo venía estudiando por otro lado aparte, justamente en el caso de Jonás. Porque Jonás recibe una orden directa de parte de Dios. Levántate y ve. Le dio una orden. Jonás fue llamado de parte de Dios, fue instruido, luego vamos a ver por qué. Igual esto un poco lo tomó también el hermano Enrique la semana pasada. Era conocedor de las Escrituras, era un profeta del Señor que tiene una responsabilidad de ir a llevar un mensaje a una gran ciudad, y un mensaje grande a esta gran ciudad, y tenía que pregonar. Y esta palabra pregón quiere decir hablar con voz fuerte, con voz que se haga notar. No podemos abarcar todo el capítulo, ¿sí? de cómo fue la conversión, lo que pasó, porque es muy extenso, pero lo interesante del pregón que tenía que dar Jonás era que Nínive iba a ser destruida, tenía que ser destruida, porque la maldad había subido a la presencia de Dios. Y Jonás hace algo que uno puede decir realmente, como le dijo en su momento Samuel a Saúl: locamente has hecho. Huyó de la presencia del Señor. Y esta huida que hace Jonás no
acá la Escritura dice que se levantó para huir de la presencia del Señor, pero él es lo que propuso en su corazón, huir de lo que Dios le había dicho. Escaparse a una ciudad que se encontraba en España, Tarsis, a una distancia de más de 3.400 kilómetros, cuando de donde estaba él a Nínive había 800. ¿Sí? Decidió ir para otro lado. Si ustedes luego agarran un mapa, Jope para allá, Tarsis para aquel lado. Y decidió huir. Pero en esto hay algo que a mí me llama la atención y me llamó la atención, que esta huida fue por él, ¿cómo podemos decir? Planificada, pensada, fue su decisión porque pagó lo que tenía que pagar para irse delante del Señor. Pero ¿por qué? Porque él entendió que él tenía que dar un mensaje, obedecer una orden, y desde mi punto de vista, lo que debe ser porque es lo que uno vive personalmente, tuvo prejuicios sobre lo que Dios le pedía. Dios le pidió ir a hacer algo, dar un mensaje de salvación, un mensaje de predicación del Evangelio. No con esas palabras, pero tenía que decir que iba a ser destruida. Y él puso esta traba de decir, bueno, no voy a ir a predicar, a decir lo que él quiere, a lo que Dios quiere. Voy a huir de la presencia del Señor, y tomó, ¿sí?, este barco y se fue y huyó de delante de Jehová. Y si ustedes se fijan, esta palabra que dice aquí, mire, delante de Jehová, tiene una letra G. Y las Biblias que tienen referencia al medio dicen, ¿no?, versículo 10. Y sin buscarlo, cuando dice la segunda cita, ¿cuál es? Génesis 4, 16. Y hagamos memoria, a ver, ¿a dónde nos lleva? ¿Qué dice en Génesis 4, 16? ¿Quién huyó de la presencia de Jehová? ¿O quién se escondió? Adán y Eva cuando pecaron. Quiere decir que todo pecado o toda desobediencia que nosotros cometemos contra Dios, cuando Él nos llama, automáticamente, ¿sí?, se presenta esta barrera de no poder y no querer estar más delante de la presencia de Dios. Tendemos a escaparnos de la presencia de Dios. No queremos, no podemos, porque sabemos, y yo creo que Jonás sabía, que estaba desobedeciendo. Tal vez no tomó en su momento, por lo que nos cuentan las Escrituras, dimensión de lo que había hecho. Así como nosotros, y digo nosotros porque es para cada uno esta palabra, no hablo por nadie en particular, cuando desobedecemos a lo que Dios nos llama, no tomamos dimensión tampoco de lo que puede acarrear para nuestra vida el desobedecer un llamado de parte de Dios, una orden. Apartarte de esto, deja esto, hace lo otro, hacé lo que te estoy pidiendo que hagas. Lo dejamos, decimos no lo voy a hacer. Y tal vez no huimos 4.000, 5.000 kilómetros de aquí, pero nuestro corazón huye. Obviamos lo que Dios me pide, lo escondo, lo callo, no lo quiero pensar, no lo quiero hacer. Ponemos excusas y huyó. Y una de las cosas que me llamaba la atención también de este pasaje, que entre el final del capítulo, versículo 3 y el versículo 4, cuando dice: mas Jehová hizo levantar un gran viento en la mar, no se nos dice cuánto tiempo pasó. Recordemos que Tarsis estaba a más de 3.400 kilómetros y un viaje de esas características era más o menos entre 5 y 7 días. ¿En qué momento de ese viaje Dios levantó este terrible viento? No lo sabemos, pero como Jonás estaba durmiendo y estaba tranquilo, creo en lo personal que se relajó en esta experiencia. Pasaron los días,
Habrán pasado 1, 2, 3, 4, 5 días. Cuando, por eso, si ustedes miran en el versículo 6, una vez que se levantó esta gran tempestad, que el maestre de la nave se allegó a él y le dice: ¿qué tienes, dormilón? ¿Qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y no perecemos. Entonces vemos que pasaron los días. Y muchas veces nos puede pasar, como me pasa a mí también, que cuando el Señor nos pide algo y no lo hacemos, pasan los días, los años tal vez, y nosotros nos olvidamos, pero Dios no se olvida lo que me pidió. Dios no se va a olvidar lo que Él mandó, lo que me pidió, lo que me dijo que tenía que hacer. Y en algún momento el Señor me va a mandar una tempestad. Por eso el pastor Daniel tomó esas experiencias espirituales que el Señor permite en nuestra vida, pero hay otras que suceden a nuestro alrededor, en nosotros mismos, que no podemos decir son pruebas de fe. Son situaciones que Dios permite porque nos tiene que despertar de una situación, de un sopor, como dice, ¿no? Despiértate tú que duermes. Nos relajamos espiritualmente. Entonces el Señor tiene que mandar algo fuerte para despertarme, para que me dé cuenta y confesar delante del Señor, ¿sí? Como dice en ¿no? Que Jonás sabía que lo que estaba pasando era por su culpa, no era por otra cosa. Él sabía que la causa de esa tempestad tan fuerte que se había levantado y que estaba golpeando a más y más contra esta barca, que no sabemos sus dimensiones, pero supongo que debe ser grande para poder cruzar el mar Mediterráneo, pero era una barca a vela, ¿sí? De madera. El Señor tenía que levantar una tempestad fuerte, que tiemble, que haga mover a todo lo que tenía alrededor, que se partía, pero no se partió. Esa también es la misericordia de Dios, que apretó a tal punto, pero no se partió. Pero empezaron a preguntar, ¿por qué es esta situación que estamos viviendo a nuestro alrededor? ¿Por qué esta tormenta? Y empezaron a preguntar, hasta que le preguntaron en el versículo 8, porque echaron suertes para ver por qué había venido este mal, y la suerte cayó sobre Jonás. En el versículo 8, entonces le dijeron: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. ¿Qué oficios tienes y de dónde vienes? ¿Y cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? ¿No? Ahora, si nosotros estamos pasando por una situación de estas características, ¿cómo se aplicarían estas preguntas a nuestra vida? Por ejemplo, ¿qué oficios tienes? ¿Qué cargo, qué lugar ocupás en la iglesia? ¿Sos maestro de escuela dominical? ¿Sos diácono, pastor? ¿Sí? ¿De dónde vienes cuando queremos huir de la presencia del Señor? ¿Cuál es tu tierra? ¿De qué pueblo eres? ¿Soy cristiano evangélico? ¿Soy un hijo de Dios? ¿Y por qué viene esta tempestad? ¿Qué estás haciendo mal en tu vida que el Señor tiene que permitir estos golpes tan fuertes, no solamente en Jonás, sino en todo su alrededor? Entonces, como decía el pastor en la cena, ¿no? Un examen personal. Sí, bueno, esto que el Señor permite, ¿por qué es? ¿Porque estoy huyendo? ¿Porque no estoy cumpliendo lo que Él me pidió? ¿Me pidió algo y lo ignoré? Y aquellos hombres temieron. Bueno, da testimonio, fíjense, Jonás: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron en sobremanera y dijeron: ¿por qué has hecho esto? Qué mal testimonio que dio Jonás. Porque evidentemente estos hombres, que en los versículos anteriores llamaba a cada uno a su Dios en minúscula, eran conocedores del Dios de los israelitas. ¿Por qué? Le preguntan: ¿por qué hiciste esto? Porque temieron cuando Él les dijo:
Temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo la mar y la tierra. Y ellos entendieron que huía de delante de Jehová, porque se los había declarado. Entonces, vemos que la tormenta crecía, iba del más en más, y en el versículo 12, Jonás le da una solución a estos hombres, entendiendo que debía ser quitado de donde estaba. ¿Sí? Tomadme, echadme a la mar, y la mar se os quietará, porque yo sé que por mí ha venido esta grande tempestad sobre vosotros. Entonces hay un reconocimiento de parte de Jonás del problema de lo que estaba sucediendo. Él se daba cuenta que lo que pasaba en su vida y lo que estaba afectando a estos marineros era por su culpa. Hay un reconocimiento, pero lo que no hay, ¿qué es? Arrepentimiento. Todavía no había llegado a la experiencia del arrepentimiento. Sí llegó al reconocimiento. Y así es como lo tiran a la mar, y la mar se calmó. Muestra el poder de Dios, que también, como escuchábamos hace unos domingos atrás, ¿no? La virtud y la plenitud de Dios obrando en Cristo, porque cuando Cristo dijo que a la mar que se calle, que se calme, se cayó. Acá lo mismo, automáticamente, inmediatamente, cuando estos hombres hacen esto, la mar se calma. En el 16, ¿no? Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová, y prometieron votos. Hubo un testimonio, ¿sí? Hubo un testimonio público de parte de Jonás, que podemos decir no fue el mejor, pero que a la luz de las Escrituras trajo también, a pesar de estas circunstancias, trajo bendición para estos hombres en sus vidas espirituales y personales. Ahora, ¿por qué Dios lo trató de esta manera? Si ustedes piensan que todos los propósitos de Dios siempre con los pueblos, tanto con el pueblo de Israel, cuando los sacó de Egipto, luego cuando los metió en la tierra prometida, luego en la cautividad, luego cuando los hizo volver de la cautividad, cuando el Señor va a trabajar sobre un pueblo particular, primero elige al siervo que lo va a hacer, y lo trata, y lo forma, y lo capacita, y le hace hacer todas las experiencias que él necesita que ese siervo tenga para luego poder ir a hacer lo que el Señor le pidió. En el caso de Moisés lo mismo. Había recibido un llamado, hemos estudiado que Moisés se apresuró, luego tuvo que huir, luego volvió, ¿sí? En el caso de Josué también toda su preparación a lo largo de su vida. Entonces el Señor lo tenía que tratar a Jonás de una manera particular para que cuando Jonás vaya y dé el mensaje que tenía que dar, lo dé sin prejuicios, sin penas en su corazón, sin tristeza, y pueda hacer realmente con fe lo que Dios le había pedido, porque ya había habido un cambio. Entonces el Señor nos quiere tratar. No sabemos cuál es el propósito que el Señor tiene para la vida de cada uno de nosotros, pero sí lo que entendemos a la luz de las Escrituras, que el Señor se ocupa en forma particular de aquel siervo que Él necesita para luego poder hacer su tarea, que puede ser inmediata o puede llevar años. Ayer creo que hablábamos con los jóvenes, ¿no? Y les decía en la reunión que cada uno de ellos, aunque no están bautizados, al recibir al Espíritu Santo en su corazón ya tienen un don que el Señor les dio. Un don espiritual, que lo tienen que poner en ejercicio. Pero tienen que ir creciendo, se tienen que ir formando, tienen que ir aprendiendo, tienen que ir entregando también sus vidas al Señor, porque cada uno de los miembros de esta iglesia son necesarios. Ninguno es prescindible, ninguno sobra.
cada uno de los que formamos esta pequeña iglesia tiene un lugar. Y cuando uno de los miembros se ve afectado, todo el cuerpo se ve afectado. Entonces, cuando un miembro es quitado, ¿sí?, porque está enfermo, cuando es cortado, ¿qué pasa cuando nosotros vemos una persona que le falta una parte? ¿Qué decimos? ¿Esa persona fue qué cosa? Amputada, vemos un cuerpo amputado. Entonces, pensemos en la iglesia, ¿cómo nos ven? Tal vez siempre se dice, ¿no?, que los ciegos, por ejemplo, también no ven y todos los otros sentidos se perfeccionan, trabajan de otra manera para poder suplir la vista. El oído, el olfato, el tacto, la memoria, pero no es normal. Entonces cada uno de nosotros tiene una tarea en la iglesia, pero podemos estar pasando esta experiencia de no querer cumplir la tarea que el Señor me pide, de querer huir delante de la presencia del Señor y no hacer lo que el Señor me está pidiendo. Y vienen tormentas. Tal vez, como decíamos, ¿no?, pasa el tiempo y parece que todo está bien, pero llegado el momento, el Señor me tiene que traer a la memoria. Es decir, ¿por qué pasa esto en mi vida? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿En qué no obedecí al Señor? Por esta causa, como decía Jonás, por mi causa ha venido esto. No se nos dice tampoco el tipo de pez en el capítulo 2, ¿no?, que tomó a Jonás, pero sí que Dios había prevenido ya un gran pez. Y que tuvo a Jonás en el vientre del pez durante 3 días y 3 noches. Y que esto también es una figura de aquel que estuvo en el sepulcro durante 3 días y 3 noches y luego resucitó, que es nuestro Señor Jesucristo. Y hace una oración, Jonás, bastante extensa, profunda, que en lo personal, al leerla una y otra vez, me ha costado también entenderla. Pero fíjense cómo dice acá en el versículo 3, cuando Jonás oró, dice: y dijo, clamé de mi tribulación a Jehová, y él me oyó. Y del vientre del sepulcro clamé, y mi voz oíste. Imaginémonos dónde estaba Jonás. Dentro de un vientre de un animal. Y pensaba, ¿no? ¿Por qué sepulcro? Oscuro. El olor, supongo que debe haber adentro de un animal, de estómago, de sus cosas. En esa situación, en la podredumbre de esto, en el vientre de este animal, en la oscuridad, y como dice el versículo 4, ¿no?, echásteme en lo profundo, en medio de los mares, y rodeóme la corriente. Todas tus ondas y tus olas pasaron sobre mí. Yo me imaginaba, ¿no?, a Jonás en esa situación, sin poder salir, en la oscuridad, escuchando las olas, el viento, cómo el pez se movía, perdido, sin saber dónde estaría. Y en esa situación, en ese momento, él ora. Pero tampoco se nos dice dentro de los 3 días cuándo oró. Sí que él oró, porque hubo en ese momento en él un reconocimiento, un arrepentimiento, y en ese momento, en esa angustia, que no alcanzó la tempestad. Tuvo que ir más abajo, más a lo profundo. Y en lo profundo, echado soy, dice, de delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. La ova se enredó en mi cabeza. La ova es la alga verde. Eso nos da Perdón, no entendí. la ova que dice acá se enredó en mi cabeza. Digo, ¿qué es lo que se enredó en la cabeza de Jonás? No, alga verde. Yo también pensé que eran huevos. Fui al diccionario y decía, no, algas verdes. ¿Sí? Evidentemente lo que estaba dentro del pez. Las algas del pez que estaban en su estómago se rodearon en la cabeza de Jonás.
Descendí a las raíces de los montes, o sea, a las profundidades. La tierra echó sus cerraduras sobre mí para siempre. Esa era la experiencia que él sentía. Después de días, ¿cómo se sentía? Hoy el hermano hablaba de la esperanza, ¿no? Jonás ahí adentro no tenía esperanza nada, no podía salir. Pero clama al Señor y dice: mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Y esta es la experiencia también que tiene que tener toda alma que no tiene a Cristo en su corazón, que tiene dudas. En este reconocimiento en la cual se encuentra su alma, en un abismo, en una sepultura en la cual no ha de poder salir si no es por el auxilio de Cristo. Aquel que dio su vida por ti, por mí, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y de ahí, dice Jonás, tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová Dios mío. Ese es el poder del Señor. De la sepultura. En el lugar de que cada uno de nosotros estábamos. Y no teníamos salida, de ahí Cristo me rescata. Cuando mi alma desfallecía en mí, acordéme de Jehová. Fíjense cuando uno se acuerda del Señor. Cuando ya no puede más. Cuando no podemos más. Y mi oración desde lo profundo, acuérdense dónde estaba Jonás, ¿no? En lo profundo de los mares, entró hasta ti en tu santo templo. Los que guardan las vanidades ilusorias, sus misericordias abandonan. Y estas vanidades, ¿qué significaría ilusorio? Que nos hacen ilusionar. Una situación en la cual nos encontramos, que pensamos que nos llevamos el mundo por delante, el Señor no nos puede acompañar. Yo empero con voz de alabanza te sacrificaré. Pagaré lo que prometí, la salvación pertenece a Jehová. Y cuando Dios vio que en el corazón de Jonás se había convertido, mandó al pez y vomitó a Jonás en tierra. Lo volvió al mismo lugar de donde había salido. Y en el capítulo 3 nos dice, ¿no? Fue palabra a Jehová la segunda vez. Y lo que me llamó la atención que durante toda esta experiencia, desde que Jonás huyó hasta que el pez lo vomitó, Jehová no volvió a hablar con él. No volvió a tener una conversación. No le dijo más nada. No le dijo, mirá, pensá que vos yo te dije tal cosa y no me obedeciste. No le dijo nada. No le dijo tampoco muy bien, has hecho que te arrepentiste. Nada. Cuando volvió a hablar, la segunda vez diciendo, levántate y ve a Nínive. Lo mismo que al principio. Dios no se olvida. Si Él me pide algo, me lo va a volver a pedir. Pase el tiempo que pase. Después podemos decir cada uno de nosotros, bueno, el Señor no me habla, no me responde las oraciones, ¿por qué es que no me responde? Y cada vez todo se complica más. Bueno, ¿no será que el Señor me está pidiendo algo y yo no lo quiero hacer? ¿Que estoy negado? Y lo que me llamó mucho la atención de este pregón que tenía que hacer Jonás, era que, por ejemplo, a diferencia de Moisés se tuvo que presentar frente a Faraón directamente. Pero en este caso tuvo que empezar a hablar desde la ciudad. Empezar a hablar que la ciudad iba a ser destruida. Y la conversión del pueblo fue de los que vivían fuera de la ciudad hacia adentro. Fue el boca en boca lo que hizo llegar al rey el mensaje que traía Jonás. No fue al revés. Fíjense que Dios no lo manda a predicar directamente al rey de Nínive. No. Le dice, andá y habla, andá y predicá, andá y avisá a la ciudad. Y la ciudad se convirtió. Eso después lo pueden leer, que todos se convirtieron. Pero eso es lo importante también, lo pensaba, en que no tenemos que subestimar el Evangelio, primeramente. Nunca decir, a esta alma no le voy a predicar la palabra porque no se va a salvar. Nunca decir, menospreciar un mandato de parte de Dios, por más que no lo entendamos. Y
Y si el Señor me llama, ¿quién soy yo para decirle no lo voy a hacer? Entonces vemos, queridos, que el Señor le tuvo misericordia a Jonás y lo trató de una manera muy particular, difícil por cierto, pero como dice el versículo 10, ¿no? La salvación pertenece a Jehová, no pertenece a nosotros. Nuestra vida no nos pertenece a nosotros. La salvación pertenece a Jehová. Yo soy salvo porque Cristo obró la salvación. Yo soy salvo porque Cristo se ofreció por mí. ¿Y qué voy a discutir contra mi Salvador si todo le pertenece a Él? Ahora, mi postura como hijo de Dios, entendiendo o examinando mi vida, es llegar a esta experiencia y decir, empero con voz de alabanza te sacrificaré y pagaré lo que prometí. Algo evidentemente Jonás le prometió a Jehová. En su oración personal, algo le prometió y que no estaba cumpliendo. Bueno, queridos, nosotros hemos prometido también algo. Debemos cumplir y pagar a Dios lo que prometimos. Pero como enseñanza, como conclusión final en esta tarde, en esta noche, es examinar nuestra vida. Examinar, a ver en qué nos estamos escondiendo de Dios. ¿Por qué no en algo que no estemos queriendo dar la cara, presentarme delante del Señor y decir, Señor, esto que tú me pediste lo tengo que hacer y no lo he hecho todavía? Y examinar nuestra vida personal justamente para que nuestro testimonio público no sea de escándalo a los que me rodean, que mi desobediencia no afecte a los que me rodean. En este caso fueron los del barco, pero puede afectar a mi familia, afectar a la iglesia, afectar a compañeros de trabajo, ¿sí? Afectar testimonio público en general. Bueno, ¿qué es lo que el Señor me demanda? Y lo importante siempre es quedarnos con esto, ¿no? Que el Señor perdona, el Señor restaura, el Señor me está escuchando y el Señor me está perdonando. Y me quiere perdonar. Y no me va a echar de su presencia. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Pero me tiene que tratar. Es una experiencia dura, difícil, pero era la experiencia que Jonás necesitaba. Y como les decía, ¿no? Todos llevamos un Jonás adentro, rebelde, y que se enoja en gran manera y que tal vez cuestiona las cosas de parte de Dios, pero el Señor, luego si ustedes quieren leer el capítulo 4, fíjense con cuánta ternura y con cuánto amor le responde a Jonás sus preguntas y sus experiencias, ¿no? Después si lo quieren leer lo pueden hacer en sus hogares. Hermanos, que el Señor nos ayude en esta semana a examinar nuestra vida, a presentarnos delante del Señor y que el Señor nos ayude también a cumplir aquello para lo cual Él nos ha llamado y está esperando a que nos despertemos de este sueño que por ahí estamos sumidos. Ahí está la palabra. Que el Señor nos bendiga.